jueves pasado, en un ataque con explosivos contra una base aérea en Cali, Colombia, murieron 6 personas y más de 70 resultaron heridas. A su vez, 2 efectivos de la Policía Nacional fallecieron tras el derribo del helicóptero en el que viajaban en la zona rural de Amalfi, Antioquia. El presidente colombiano Gustavo Petro vinculó ambos ataques con disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, la FARC. Por otro lado, la muerte del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, tras haber sido herido de bala, se suma a las acciones que ponen en riesgo la fortaleza del sistema político. Hoy estamos con el periodista colombiano Germán Ávila para conversar y profundizar sobre estos temas también de cara al próximo año electoral de Colombia. Germán, bienvenido. Muchas gracias por estos minutos. No, gracias a ustedes por la invitación. Primero que nada, entrando ya de lleno en estos ataques que pasaron en Cali y en Antioquia, y además del asesinato de Uribe, ¿qué lectura se puede hacer de esta escalada de violencia? Que no es nueva tampoco, ¿no? No son hechos aislados. No, para nada. Desafortunadamente Colombia es un país que ha vivido bajo el signo de la violencia desde siempre. Es decir, yo creo que nosotros somos herederos de una violencia brutal que de alguna forma creo que la aprendimos desde la conquista y la colonia, y se convirtió en una manera de ejercer poder, finalmente, de ejercer el poder. Y desde ese tiempo, la independencia, la república, todo ese tiempo ha sido una historia desafortunadamente marcada por la violencia como manera de ejercer el poder y como manera de conseguir un fin, bien sea político, bien sea económico. Entonces, efectivamente no es nueva. Esto que ocurre ahora sí se debe indiscutiblemente yo no diría que a un reacomodo, pero sí hay una intención clara de desestabilización, porque el último año del gobierno de Petro... ¿Por parte de los grupos armados de la FARC o en general? Por parte de los actores. Porque lo que pasa es que no se puede simplificar la cosa en términos de gobierno-oposición. ¿Sí? Hay actores de diversos tipos con diversos intereses. Hace bastante tiempo que los intereses económicos y los intereses políticos se mezclaron en el mundo, ¿no? Pero cuando tú tienes una realidad como la realidad colombiana, que es una realidad profundamente compleja y donde el factor económico ha venido determinado por elementos como la industrialización incipiente que hubo en algún momento en Colombia, la ganadería extensiva, el narcotráfico, los cultivos para uso agroindustrial extensivos, todo eso se revuelve. Al final el problema es un problema de legalidad e ilegalidad en determinados escenarios, pero cuando tú tienes control de un sector económico, al final tienes el control y lo que quieres es mantener el control y sacar la máxima ganancia posible. Y es bajo ese marco que se da también la muerte del asesinato en realidad de Manuel Uribe. Manuel Uribe, perdón. Lo que pasa con él es que hay una serie de hipótesis que se están desarrollando. Lo que pasa es que uno tiene que tener una línea muy fina para saber que de todo eso es cierto. O sea, hay un punto hasta el que llega la información y de ahí en adelante todo es opinión. ¿Qué información tenemos? Tenemos información de que él sufre un atentado y el atentado lo deja postrado durante varios meses hasta que finalmente muere. Si se les murió es porque estaba muy mal, porque el lugar donde lo llevaron a él, la Clínica Santa Fe, es un lugar que justamente tiene un altísimo nivel de especialización en daño neuronal, daño craneal, accidentes, heridas de bala, o sea, ese lugar es la meca en Colombia. De hecho, lo que nos dice es que el tipo duró mucho más tiempo del que debía haber durado inicialmente. Cuando empiezan las investigaciones a desarrollarse, hay una cantidad de cosas que no cuadran, digámoslo, como dentro del marco tradicional de la acción sicarial en Colombia. ¿Cuál es? Es efectivamente una persona que va y le dispara a otra hasta morir. Ahí empieza a haber una serie de elementos que son más complejos que eso o que complejizan esa misma fórmula. Digamos, por ejemplo, el arma con la que le disparan es una Glock 9 milímetros que fue comprada en Estados Unidos y fue modificada
para que fuese usada en ráfaga. Además de que los casquillos, las balas con las que se le dispara a Miguel Uribe tenían recubiertas de aluminio en la ojiva, lo que aumenta, digamos, la letalidad de la munición. No se consigue, no existe una 9 milímetros que dispare en ráfaga y hay que modificar una Glock. No, existen armas de 9 milímetros que disparan en ráfaga. Lo que pasa es que tienen la tendencia a trancarse cuando se dispara en ráfaga. Pietro, Beretta, Taurus, hay otros tipos de armamento que disparan en ráfaga, pero cuando disparan en ráfaga, pueda que a la primera, pueda que a la segunda, pueda que a la quinta que salga se tranque, o pueda que no. Pero lo que hicieron fue de alguna manera tratar de asegurar con ciencia, digámoslo así, que el arma funcionara. ¿Por qué se da esta situación? ¿Por qué debe darse esto? Porque en la medida en que el objetivo tenía escoltas, lo que iba a ocurrir después de los primeros disparos es que los escoltas reaccionaran. O sea, el tipo debía morir con la primera ráfaga, porque luego se trenzaban entre el sicario y los escoltas y seguramente mataban al sicario. Ninguna de las dos cosas pasó. Ni Miguel Uribe murió inmediatamente, ni mataron al sicario. O sea, el muchacho se prendió a bala con los escoltas, lo hirieron y quedó vivo, y está vivo. Lo que sí se ve es que es un muchacho muy joven, tiene 14 años, de un barrio carenciado de Bogotá. Eso sí repite un poco el esquema, sobre todo de los 80 y de los 90 del ataque sicarial en Colombia, ¿sí? Pero las investigaciones llegan hasta un punto, que es a quien contrató al sicario, pero no quien contrató al que lo contrató. Entonces todo eso ya, de ahí en adelante empiezan a hacer investigaciones que van hacia un lado, pero no terminan en ningún lado. Van para allá y no terminan. Entonces por otras puntas empiezan a generarse otras hipótesis. Uno es eso, que hayan sido las disidencias, que fue el ELN, pero ya todo eso termina siendo especulación. La más fuerte por ahora, y que vincula un poco de alguna forma el esfuerzo logístico por matarlo con la muerte de dos empresarios esmeralderos en Colombia en agosto y en abril, en agosto del año pasado y en abril de este año, que fueron muertos por tiro de francotirador. Digamos que solamente ahí hay un vínculo, que es que al parecer, bueno, no, al parecer no. Miguel Uribe Londoño, papá del fallecido, hace parte de una sociedad de esmeralderos. O sea, eso es así. Lo que sí se da es que al parecer esta sociedad de esmeralderos tuvo problemas con otra facción, digámosle así, y ese es un sector muy peligroso. Y esta persona, que de hecho es una persona que vive en Dubái, pareció haber sido quien ordenó la muerte de Miguel Uribe para cobrarle al papá. Claro, tuvo un móvil más económico que político, si se quiere. Eso es un revuelto de claro. todo. O sea, porque acá la justicia, por ejemplo, ¿qué rol está jugando? Si es que está jugando algún papel importante en esto, bueno, también de la separación de poderes, de cómo está haciendo eso con estos casos. Difícil, lo que pasa es que yo no sé si puede haber un lugar donde uno puede hablar de una separación de poderes tan transparente, claro, digamos. No es fácil. Como se ve en otros países, capaz. Sí, no sé, incluso no sé si en otros países. O sea, creo que lo que está demostrando la realidad hoy justamente es que no. Que no hay. Que no hay. O sea, que hay una acción política dentro de la justicia. En el caso específicamente en Colombia, sí hay una serie de investigaciones que se están desarrollando. La Fiscalía General de la Nación en Colombia estuvo en manos del uribismo, es decir, de la ultraderecha, hasta hace 2 años y medio, en manos del fiscal Barbosa, que era un tipo completamente del riñón de Iván Duque, expresidente de Colombia, que además era no solamente del riñón, sino que era casi el títere de Álvaro Uribe. Un muy mal títere, por cierto, pero títere al fin. Entonces, hay una cooptación indiscutiblemente. Hay casos que te pueden caer en un fiscal o en un juez que te permite a ti avanzar, o te puede caer uno que no. Entonces, entiendo que la justicia en este momento está avanzando en las investigaciones y está viendo como por dónde va la cosa. El tema de los esmeralderos está sobre la mesa, pero realmente no digo que más importante, pero sí
muy importante con por dónde va la cosa por el lado de la justicia es el uso político que se está haciendo del hecho. Porque al final, si nosotros recordamos no solamente con este, sino con cualquier otro caso, hablemos de Cristina Fernández de Kirchner, hablemos de Lula, hablemos de Pedro Castillo, hablemos de quienes ustedes quieran. Ujú. Al final, la sentencia y la demostración de inocencia o culpabilidad ya terminan quedando en segundo, tercero, cuarto plano a los hechos políticos. Y en este momento el hecho político es que la responsabilidad de la muerte de Miguel Uribe Turbay cayó en el gobierno de Petro. Y se le ha señalado no solamente como responsable, sino como culpable también al gobierno de Petro. Es decir, que ellos promovieron o que el gobierno promovió, cosa que habría que aplicar el principio mínimo de mide a quién beneficia el delito para que encuentre más o menos por dónde va el culpable. Y ahí en este caso ha sido, al contrario, una situación de muy difícil traer para el gobierno colombiano. Germán, y en esta situación me pregunto un poco cómo se percibe la reacción de la ciudadanía, ¿no? En estas regiones, porque imagino que esto afecta obviamente al desarrollo de la vida cotidiana. Lo que pasa es que la vida cotidiana ya es tan agitada que ¿Hay una normalización de la violencia de alguna manera? de todas las maneras. Y hay regiones donde más que en otras. De hecho, yo te puedo decir que hay regiones donde ni siquiera se enteraron que mataron a Miguel Uribe. Porque pues puede ser un hecho político profundamente significativo en la historia de Colombia, porque lo es. Uh-huh. O sea, es un tipo que, yo lo digo y lo digo haciéndome cargo de mis palabras, es un tipo que hizo parte de esa espiral de violencia. Desafortunadamente, y lo digo en términos humanos, desafortunadamente le tocó a él y a su familia, no está bueno. Él es hijo de Diana Uribe, y Diana Uribe fue asesinada por el Cártel de Medellín en 1992, una periodista. Sí, o sea, ellos han estado marcados por esa violencia, pero aún así, él la instigó, porque hay que decirlo, Miguel Uribe Turbay instigó esa violencia, y no pocas veces, y él hizo parte de esa orilla política en Colombia que se dedicó a pedir sangre, a pedir... Es más, una cosa tristísima, porque es muy triste, que, no sé, 3 o 4 minutos antes de los disparos, él estaba hablando de la necesidad de que en Colombia se liberalizara el porte de armas. Él acababa de decir que lo que necesitaba Colombia es que la gente se pudiera defender y que las armas pudieran circular con mayor libertad. Y 3 minutos después le metieron 2 tiros en la cabeza. Y modificar armas tampoco es legal, ¿no? No, ¿O sí? no. Claro, no es legal. No. No, eso es un hecho, además de que es un hecho ilegal, es un hecho de absoluta especialidad. O sea, no cualquiera te hace eso. Hay gente que tiene que saber. Mucho, además. Sí, no. Ahora, de lo que hablamos sobre las regiones, hay lugares donde la realidad es tan cruda y es tan compleja y es tan violenta que lo de menos es lo que pasa en Bogotá. Un muerto más, un muerto menos, un político muerto más, un político muerto menos, es gente, eso a esas personas que están inmersas en ese huracán de violencia, como 3 o 4 días después, como unos 2 o 3 días después de que murió Miguel Uribe, fue asesinado un concejal en una región como más hacia el interior, hacia la zona de Antioquia, Medellín, como hacia esa zona que es una zona terriblemente violenta. Un loco que además vivía en silla de ruedas, que era una persona con limitaciones de movilidad desde que nació, con un proceso clínico muy fuerte, muy difícil, y no tuvieron ningún problema. Y está desafortunadamente también circulando el video donde se ve cómo se le acercan y lo llenan de bala. Entonces, realmente la realidad de las regiones es muy compleja, es muy variada, es muy diversa. Creo que lo que sí marca más que la muerte de Miguel Uribe un antes y un después fue la esperanza que le puso el pueblo colombiano y sobre todo en esas regiones a la firma del acuerdo de paz. Yo creo que el quiebre está realmente es ahí. El acuerdo de paz se firma en noviembre de 2016 y yo recuerdo que entre noviembre de 2016 y ponele febrero... No, digamos que febrero de 2017, que es cuando realmente hacen entrega del último paquete de armas las FARC. Entre febrero del 2017 y más o menos junio de ese mismo año,
se da una serie de hechos que son profundamente esperanzadores. Se ve a los soldados y policías de los puestos militares de la Colombia profunda retirando los sacos de arena porque eso se tenía era porque había guerra y ya la guerra se acabó. Entonces llegó un punto en el que esa gente en esas regiones dijeron, carajo, la guerra se acabó. Por fin vamos a poder estar tranquilos, la guerra se acabó. Bueno, la guerra no se acabó. Porque hay una situación que ocurre, que creo yo, eso es una valoración absolutamente personal, y es que en la medida en que también se hizo un uso político del conflicto en Colombia y de la existencia de las FARC como movimiento revolucionario, como movimiento armado y como movimiento político, más allá de si estábamos o no de acuerdo con que ellos dentro de su economía incluyeran el cobro del impuesto a la producción de coca, eso lo podemos discutir en otro momento, pero el carácter político de la guerrilla fue hasta el último día. Y eso, en la medida en que era necesario deslegitimar justamente ese proyecto político, convirtiéndolos en el imaginario común, que además resultó bastante efectivo, en un cartel de droga. Y bueno, se le dijo la guerra. Entonces, en Colombia, la guerra era la guerra entre el Estado colombiano y las FARC. A eso se le llamó la guerra. Cuando las FARC firman el acuerdo de paz, pues ya no había FARC, por lo tanto ya no había guerra. Bueno, no. O sea, hubo una dosis de realidad en la que decía, no, muchachos, la guerra no eran ellos. La guerra es una cosa mucho más compleja. Ahora Petro, con la presidencia, se le pone a una cosa que es la intención, una intención que respaldamos, suscribimos completamente, de la paz total. ¿Qué era la paz total? Vamos a sentarnos a hablar con la gente que tenga un fierro en la mano y que no sea el Estado. El monopolio de las armas en el Estado. Para que eso pueda suceder, todo el que tenga un fierro y esté organizado, vamos a hablar con ellos. Ahí no hubo, veamos a ver si estos son marxistas, leninistas, maoístas, nacionalistas, social. No. Narcos. Tienen un fierro en la mano, tienen un ejército en la mano. ¿Qué hubo? Vamos a sentarnos a hablar. Vamos a ver cómo es la cosa. Pero ahí de por medio hay otra serie de situaciones que son muy jodidas. Porque es una realidad que el Estado no le cumplió a las FARC. No le cumplieron. Entonces, por A, por B, porque por burocracia, por dificultades del Estado, por intención política. Pero vemos que la gente que dejó los fierros con toda la intención de empezar una nueva vida, a unos los están matando. Y otros se están muriendo de hambre. Y otros ha sido muy difícil que se vinculen a la sociedad civil, digámoslo así. Entonces, cuando ven eso desde el otro lado, dicen, bueno, nosotros nos la jugamos, pero ¿para qué? ¿Qué hay del otro lado? De cara a esto, ¿no? Lo que decíamos al principio, a una elección presidencial, ¿crees que esto, y también a título personal, pero crees que va a llegar con un país más polarizado o que pueda surgir alguna figura como surgió en El Salvador con Bukele, por ejemplo, que venga como, bueno, a terminar con todo esto con soluciones mágicas, si se quiere, o bueno, que quizás sí se puede encontrar un punto en el medio? Pues mira, si hay un país que ha dado buquelitos, ha sido Colombia. Lo que pasa es que de alguna forma El Salvador tiene una serie de facilidades, vamos a decirle así, empezando por su extensión, su geografía y una serie de posibilidades que han permitido que un modelo como el de Bukele tenga de alguna forma el éxito, si le podríamos decir éxito a eso. A partir de su modelo ha tenido éxito. Colombia es un país mucho más difícil de controlar, muchísimo más difícil de controlar. De hecho, Bukele es un pichón para lo que es Álvaro Uribe Vélez. Y el tipo estuvo allá sentado 8 años y no pudo. No pudo. De hecho, el accionar de Álvaro Uribe se parece en lo estatal a lo que hizo Bukele, pero además tenía el componente paraestatal. O sea, el tipo tenía las dos manos libres para actuar y no pudo. Porque la situación es mucho más difícil, las realidades son mucho más complejas, la geografía permite que todo un departamento se te esconda. Sí, o sea, no lo vas a sacar de allá, no lo vas a encontrar.
No lo vas a y tienes que pagar con sangre acercarte siquiera. Porque así fue que se movió la guerra en Colombia. La guerra en Colombia se ha sostenido por la geografía que tiene. Entonces, las elecciones que vienen al 26, vienen unas elecciones con el país mucho más polarizado. Puede ser. ¿Cuáles son? Digamos, si yo les puedo hacer a ustedes un resumen del estado del arte de las elecciones del 2026 en Colombia, ¿en qué estamos? La izquierda se ha mantenido unida en el gobierno, cosa que ya es una ventaja porque el tema de la dispersión de la izquierda en Colombia ha sido un tema de décadas también. Se han mantenido unido con todas las dificultades. Con todas las dificultades que han tenido desde el ejercicio de gobierno, que eso daría para otro programa, pero desde el ejercicio del gobierno hasta la apuesta política. El pacto histórico se mantiene junto. Las alianzas que se hicieron para ganar las elecciones no se han ido lejos. Alianzas non santas como Roy Barreras, por ejemplo, que es un personaje nefasto, pero que ahí está. Sacando provecho, todo lo que ustedes quieran. Y bueno, ¿qué podemos hacer? Desafortunadamente, me disculparán la expresión, pero la política indigue casi inherentemente, y sobre todo en países como Colombia, que uno tiene que contar de mierda. Y él es una manifestación de eso. Ahí no hay que hacerle. Además porque tiene un caudal electoral pues que es bastante grueso para lo que se necesita. Del otro lado tenemos, bueno, una izquierda que bastante dispersa con algunos personajes proyectándose, pero que ahora, la semana pasada, manifiesta la intención de presentar su nombre como precandidato de Iván Cepeda. Ahí es donde nosotros, digámosle así, los viejos, decimos, ese es el pollo. Ese es. Iván Cepeda es. ¿Por qué? Porque el tipo tiene una cosa que es muy difícil encontrar allá, y es autoridad moral. O sea, el tipo ha tenido una moral a prueba de todo. De hecho, es él el que le gana el juicio que condena a Álvaro Uribe Vélez a 12 años de cárcel, aunque el tipo para otro programa. Pero es ese. Concita, une, vincula, tiene experiencia, tiene trayectoria, no acaba de aparecer en la palestra. Era el que naturalmente iba después de Petro, pero el tipo duró años diciendo, no, yo no voy, déjenme quieto, no, por temas de salud, por temas políticos. No. Ahora Iván Cepeda une muchísimo a los sectores de la política en Colombia y en este momento es una figura preponderante en la izquierda colombiana. Listo. Por el otro lado, ¿qué tenemos? No, antes de llegar al otro, el extremo centro es gente que quiere no parecerse a ninguno de los dos, pero que está parado al lado de la derecha. No lo digo únicamente desde el punto de vista retórico. O sea, de verdad los acuerdos que están haciendo están siendo acuerdos que están vinculando a los personajes del centro con la derecha. Claudia López, es gente que está ahí más, o sea, porque todo menos la izquierda. O sea, son de centro para rechazar la izquierda. Para el otro lado no es tan radical la cosa. Y la derecha, que en Colombia, como en la mayor parte de países de Latinoamérica, se radicalizó. O sea, ya no hay una derecha liberal. La derecha liberal está más pegada hacia la izquierda, lo que quedaba derecha liberal. Entonces, ya la ultraderecha es una ultraderecha mucho más pura, pero tiene una base social enorme en Colombia. Colombia es un país, y yo lo digo como colombiano, Colombia es un país de pensamiento facho. O sea, el grueso de la gente, tú vas a encontrar allá mucho más fácil identidad en un fascismo, no en un fascismo obrero como el fascismo italiano o como el nacionalsocialismo alemán, sino es un fascismo más falangista, más español, más vinculado a la iglesia, la tradición, la propiedad, las buenas formas. Dios, patria y familia. Dios, patria y familia, efectivamente, sí. O sea, existe como esa, es una perspectiva que existe muy arraigada en Colombia, un país profundamente religioso, creyente, más allá de qué estructura religiosa sea la que profesen, si es católica, si es evangélica, si es pentecostal, si es neopentecostal, no importa, pero de que Dios manda y Dios dice que hombre con hombre y mujer con mujer, no. Claro. Que no se aborta. O sea, ese tipo de cosas. Entonces están vinculadas como más bien a eso. El pensamiento en Colombia es más de ese tipo. Pero hay que agradecerle a Iván Duque, que fue el gerente liquidador del uribismo como proyecto político, porque el tipo Colombia estuvo gobernado por un meme durante 4 años
y un tipo que administrativamente fue nefasto, y en este momento no hay una figura, así como no había o difícilmente hasta que apareció Iván Cepeda, una figura que en la izquierda recogiera, bueno, en la derecha tampoco. Entonces en la derecha está María Fernanda Cabal, que es una mujer que no la ven con mucha seriedad porque ha sido muy personaje durante este tiempo, se ha dedicado más como a ser mediática y a decir las cosas que, o sea, digamos que a jugar para la tribuna. Está Paloma Valencia, también del apellido Valencia, sobrina nieta, bisnieta de presidentes conservadores, de sangre azul, de las que decía que Colombia debería ser separada, que Colombia no, que el departamento de donde es ella, el departamento del Cauca, debería ser separado y dejar la mitad más grande para los blancos. Ella se cree blanca, o sea, ella no le llegó la data de que es mestiza, pero los blancos y dejarle una parte donde hagan lo que quieran los indios, porque finalmente es como ella ve la realidad. Uh-huh. Entonces, no hay una figura de ese tipo. Vicky Dávila es una tipa que acaba de aparecer, no como personaje, porque ella es muy conocida como periodista, pero si ustedes le preguntan cómo se hace un contrato del Estado, no tiene la menor idea, porque ella no tiene la menor idea de eso, y la gente también lo nota. Dice, para estar como que jugándonosla por... De hecho, yo llegué a pensar en algún momento, y creo que puede ser, todavía está dentro del baraje de posibilidades, que el atentado en contra de Miguel Uribe Turbay había sido un movimiento de la ultraderecha en medio de la desesperación porque las elecciones no las estaban viendo tan claras. Porque hay gente en Colombia que dice, la izquierda pierde, y no es poca la gente que ve eso. Porque hay un inconformismo, o sea, eso es una cosa que no podemos discutir. Hay una matriz mediática brutal, ustedes no se imaginan el nivel de descaro con el que funcionan los medios de comunicación allá. Por ejemplo, yo estuve en Colombia llegué hace como un mes y medio de Colombia, estaba allá ahorita. Uh-huh. Hay un noticiero, hagan de cuenta ustedes, me disculpan por la comparación, pero hagan de cuenta el Canal 10, uh-huh. Horario prime, la emisión del mediodía, hay una sección que se llama Diálogos para no polarizar, se llama así, uno dice, qué bueno, está bueno, porque creo que estamos entendiendo por dónde va la cosa. Bueno, y veo yo una vez, no les estoy mintiendo, eso debe estar por ahí, en la sección Diálogos para no polarizar. Hoy vamos a hablar de, ¿es cierto lo que han dicho varios funcionarios del gobierno de Gustavo Petro de que no entregaría la presidencia si llega a perder? Para no polarizar. Ese es el nivel. Entonces, hay que ganarle a la matriz mediática, hay que ganarle a la matriz política, a la base política, hay que ganarle a la influencia que tiene la base política de derecha enquistada durante décadas en el Estado colombiano para poder repetir gobierno. Fácil no está, imposible tampoco, pero no es fácil. La verdad no es fácil. Quería preguntarte justamente sobre el rol de los medios de comunicación en Colombia y esto que traes. Me surge entonces la duda de si es la norma que así sean los medios, que emitan, digamos, mensajes camuflados, o si es la excepción el caso de este noticiero que mencionabas. Los medios en Colombia, como en Uruguay, como en Argentina, como en Bolivia, como en Chile, como en todas partes, son empresas. Estos medios son empresas y responden a proyectos económicos y a intereses económicos. Esa idea, y lo digo como comunicador, esa idea casi romántica que nosotros en algún momento se nos inculcó de que los medios tienen una función social, bueno, pueda que la función que hagamos nosotros como comunicadores lo tenga, pero el medio no. El medio fue creado y la historia de los medios lo dice, o sea, esto es información y no opinión. Los medios de comunicación fueron creados con el fin de difundir opinión, no información. Desde sus tiernos orígenes, incluso previos a la Revolución Francesa, desde que empezó a aparecer la imprenta, empiezan a aparecer la difusión con intención. Uh-huh.
Y cuando la imprenta se encarga de generar estos espacios de prensa, lo hace con intención. La información se daba como una manera, lo que pasó en aquella ciudad vecina o en aquel burgo vecino, se daba con la intención de atraer al lector para que a partir de ese gancho leyera la editorial. Por eso todos los medios tienen una línea editorial. No hay medio que no la tenga. Más, menos. Lo que pasa es que en los medios impresos era una cosa que estaba separada en un recuadro, Claro. como editorial. Y ahí era donde los dueños del periódico, sus principales alfiles, tiraban toda la línea y el resto se supone que era información. En los 50, en los 40, en los 50, la idea, yo ahorita no recuerdo el nombre del periodista que se ingenió esta movida, pero el tema este del cuarto poder, no como poder, sino como escenario de control. Como escenario de control a los otros tres, que es donde aparece el tema este del Watergate, del Nixon, cómo AZ renunció. Fue ahí y no fue más. No fue más. Los medios de comunicación hoy, y ustedes lo leen, yo les digo a ustedes, cuando yo llegué al país antes de las elecciones anteriores, cuando yo llegué al Uruguay, había una matriz mediática identificable, absolutamente clara, con la intención de darle con todo al gobierno al Frente Amplio. Era así. Cada que ocurría algo, y era fácil de ver la fórmula, cada que ocurría algo, entrevistaban a un funcionario del gobierno y a 3 de la oposición de ese momento, acerca del mismo tema. Cuando cambió el signo, entrevistaban solamente al gobierno. O sea, hay una cosa absolutamente definida, determinada, clara, dirigida. Y eso uno no lo puede negar, le guste o no. Uno no lo puede negar. En Colombia es la norma. Y allá hay dos grandes cadenas televisivas que son RCN y Caracol, que pertenecen a los grupos económicos. El gobierno Petro intentó impulsar la televisión pública. Cuando fue alcalde de Bogotá lo logró con el canal de la ciudad, que es el Canal Capital. Fue una experiencia bastante interesante porque de verdad se convirtió en una alternativa. Lo que pasa es que RTBC, como canal de televisión en Colombia, no alcanza, porque es que el despliegue económico que tienen los medios privados es mucho, muchachos. Y la estética, desafortunadamente, nos guste o no, quienes han desarrollado la estética que el público consume de manera más ávida son los medios privados. Nos quedan, obviamente, un montón de cosas. Me dan ganas de preguntarte más cosas sobre esto. No Y se la preocupen, televisión muchachos. pública en Colombia es muy interesante, pero por ahora nos vamos a quedar por acá. Así que Germán Ávila, periodista colombiano, muchas gracias por estos minutos en la radio de la Universidad de la República. Muchas gracias a ustedes y nos estaremos viendo por ahí en la vuelta. Esperemos que sí.